Pues bueno, hermanos, antes de que se siente, vamos a leer, hermanos. Vamos a hablar sobre esta historia, hermanos, de Sansón, pero no como tal de Sansón. Y bueno, dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel volvieron, va a ser del 1 al 8, hermanos, perdón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fuerte, hermanos. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo y a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Amén. Tome asiento, hermano. Las palabras que al final decía mi hermana Miriam, decía: Dios, gracias porque estamos en el sentir. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la fe. ¿Sabes? Se nos ha hablado mucho, hermanos, en muchas prédicas se nos ha tocado el tema de la fe. Y yo le decía a Dios: no, tenemos que hablar de algo más. Y él me decía: no, vamos a hablar de la fe, porque yo quiero encontrar esa fe en ustedes. Y así se llama la prédica, hermanos: la fe que busca Dios. Y bueno, hermano, vamos a comenzar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado promesas y aún dudamos de ellas, hermano? Muchas. Porque muchas veces tardan en llegar, o cuando llegan esas promesas, no llegan como nosotras se las hemos solicitado a Dios. Y sabe, hermanos, en nosotros hay como que enojo, como que pues no era así, Señor. Y no sabemos esperar en Dios, hermano. Un ejemplo que quiero tomar, y es algo así como que muy, muy sencillo, hermanos, pero lo quiero tomar. En un embarazo, desde el momento en que una mujer va al laboratorio y le dan los resultados que sale positivo el embarazo, automáticamente, hermano, ¿qué está confirmado? Que en 9 meses llegará un bebé. ¿Sí, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando a una mujer estéril le dicen: prontamente concebirás un hijo y en 9 meses darás a luz? ¿Creen que sea fácil para una mujer que es estéril creerlo? Cuando tiene fe en Dios, sí. Pero cuando su fe no está cimentada, o cuando no cree en Dios, o cuando está enojada con Dios por no tener un hijo, ¿cree usted que sea fácil? No, hermanos, porque la palabra estéril significa incapaz de procrear, que no puede reproducirse y que no da fruto. ¿Sí, hermanos? Cuando yo leía esta palabra, yo le decía a Dios: vamos a hablar de la fe como padres. Y no, hermanos, me dijo: no quiero esa fe que le expongas a mis hijos. Quiero que expongas una fe de esta mujer y del papá, en la postura de esposo y en la postura de esposo a esposa, no de los padres de Sansón, no el propósito que tuvo Dios con los padres de Sansón. Y mira, hermanos, esta mujer
era estéril y dice su palabra que no había tenido hijos. No habla en la palabra de Dios que ella tenía una edad específica, que ya era de edad avanzada, no dice, solamente dice que era estéril y que no podía tener hijos. Y hermanos, pude encontrar dos características en esta mujer. Cuando Ana quería un hijo, la posición de Ana era orar y pedirle al Señor. Y dice su palabra que ella lloraba y que ella le ofrecía votos al Señor y le decía que si le ayudaba, que si se acordaba de ella, ella consagraría a su hijo a Dios. Ella tenía la petición de parte de Dios. Y en 1 Samuel 1:10 es lo que nos dice. Ella con amargura, fíjese hermano, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella anhelaba un hijo. Y la posición de Sara, hermanos. Sara, el Señor le habló a Abraham y le dijo que pues tendrían un hijo. Ahí la palabra de Dios sí nos dice pues que ellos ya eran de edad avanzada y pues también, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue la actitud de Sara, hermanos? Ella dice su palabra en Génesis 18, 12, 13. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo mi Señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Fíjese, hermana, la actitud de su esposa de Manoa, o sea, no dice si ella estaba en su casa, no dice si ella estaba trabajando en el campo, no dice si ella estaba descansando, cuando el ángel de Dios se le apareció, simplemente se le apareció. Y ella, hermanos, fíjese, o sea, yo creo que su vida no estaba afligida porque no tenía hijos, porque si no la palabra nos dijera que ella pedía un hijo o no sé, entonces ella estaba ocupada, dice su palabra que estaba con su esposo más adelante trabajando en el campo. Yo me supongo que de alguna manera estaban no resignados, pero esperando en Dios. O sea, así me imagino. Y mire, la actitud que pude encontrar en ella es que inmediatamente, vamos a estar leyendo del 3 al 7, hermanos, que se le apareció el ángel, ella escuchó con atención, cayó y escuchó las palabras que le dijo. Dice: he aquí que tú eres estéril. O sea, el ángel ya sabía que era estéril y que nunca había tenido hijos, pero que concebiría y daría a luz un hijo. Y le dio instrucciones, le dijo que no bebiera vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque ella concebiría a ese hijo. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos habla y qué cree? No escuchamos con atención, porque estamos ocupados en pedir, y cuando el Señor nos quiere dar una instrucción a nuestra petición, pues no lo escuchamos porque estamos solamente pidiendo o enojados porque no llega o desesperados porque no llega. Esta mujer escuchó con atención, hermanos, y sabe, ella pudo comprender que ella había sido elegida por Dios para lo que Él quería hacer en ellos. Y hermanos, otra actitud que pude encontrar es que ella estaba preparada para servirle a Dios. Muestra de ello que no habló, o sea, ella dijo, escuchó con atención. ¿Y sabe por qué estaba preparada para hacer la voluntad de Dios? Porque ella tenía una intimidad con Dios. Ella tenía una comunión con Dios, sabía que aquel varón que se le había presentado, aquel ángel que se le había presentado, venía de parte de Dios. Al principio dice su palabra que un ángel, más adelante, eso ya es al final, hermanos, no era un ángel, era Dios.
pero ella sabía que venía ese mensaje de parte de Dios. Entonces, ella fue obediente. Y sabe, hermano, ella tenía un carácter con bases espirituales fundamentadas. ¿Por qué, hermano? Porque lejos de dudarlo, lejos de decir, ¿cómo? Pues, no sé, soy estéril, nunca he tenido hijos, ¿cómo me dices que voy a tener un hijo? O como la actitud de Sara, pues reírse y decirle, pues Señor, ¿cómo crees? No, hermanos, ella sabía y sabe también lo que ella pudo entender, que no era cualquier hijo el que en su vientre se estaría formando, porque ahí más adelante le dice que el niño que iba a nacer de su vientre iba a comenzar a salvar a Israel de las manos del filisteo. Leyendo un poquito atrás, pues bueno, los filisteos tenían la posesión del pueblo de Israel y dice que estaban en 40 años donde ya estaban ahí ellos gobernando. Entonces, fíjese, hermano, el que llegaran y le dijeran que en su vientre se iba a formar un libertador para su pueblo, yo no me imagino la alegría de esta mujer. Lejos de decirle no, o busca otra, o pues es que a lo mejor yo no soy capaz, no. Ella entendió que era elegida por Dios, ella entendió el propósito que tenía Dios en ella, hermanos. Y bueno, no era débil, hermano, espiritualmente, porque yo creo que otra mujer no lo hubiera aceptado. Pero ella, hermanos, le creyó, o sea, ni siquiera le dijo nada, o sea, cayó, escuchó con atención y se fue corriendo a decirle a su esposo. Y hermano, ella sabía, ella tenía conocimiento de Dios, porque ella sabía el significado que era de un nazareo. ¿Qué era esto? ¿Qué significa? Que ese hijo iba a ser consagrado a Dios. Ella tenía conocimiento, estudiaba. Hay muchas veces que venimos, hermano, y se nos ha dicho siempre que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque leemos la Biblia. Yo muchas veces cuando no entiendo, hermanos, pues sí voy al diccionario para instruirme qué significa. Entonces dije, bueno, ¿qué es nazareo? Que aquí no lo dice, que es consagrado a Dios, que no tenía que beber vino, que no tenía que pasar navaja sobre su cabeza y que Dios lo iba a utilizar, hermano. Entonces ella sabía el gran compromiso, hermanos, que tenía para con Dios. Y eso conllevaba, hermanos, a que ella fuera obediente, a que ella misma, si el Señor le dijo que este hijo iba a ser consagrado para él, ¿qué cree que involucró a esta mujer? A que ella misma viviera esos 9 meses a ser una nazarea, a no tomar vino, a no tomar nada de sidra, a no tomar nada que tuviera la uva y a que no comiera cosa inmunda. O sea, ella misma aceptó el compromiso. O sea, la bendición era o sea, Dios iba a levantar al hijo para ser el libertador, pero ella sabía que le dijo que si desde su nacimiento, entonces ella dijo, entonces yo tengo que transmitirle a mi hijo desde antes de que se formase. Entonces, hermano, Dios le dio indicaciones específicas donde ella, hermano, no dudó y actuó, hermanos. Y mire qué bonito, hermanos. Y en el 8, hermanos, nos dice la actitud del esposo, yo pude ahí verla. Dice que entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. O sea, imagínese, él no le preguntó, no oró a Dios para decirle, no, confírmame que lo que le dijiste a mi esposa es verdad. No, hermanos, él le dijo que viniera una segunda visita, no para cuestionarlo, decirle, no, nosotros no, sino para que, ¿qué, hermanos? Para que les enseñara cómo iban a hacer con el niño que ya había de nacer. El niño ni siquiera estaba en el vientre de la esposa, hermanos, pero él tuvo esa fe que, sin haber escuchado lo que el ángel de Dios le había dicho a su esposa, él le creyó a su esposa. O sea, su fe no fue movida, él sabía que venía de parte de Dios el mensaje, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque era un matrimonio
que estaba en comunión con Dios. Era un matrimonio que le creía a Dios, hermano. Y bueno, hermanos, fíjense que él pudo comprender, hermanos, el concepto de la fe. El concepto de la fe nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿En dónde lo encontramos, hermano? En Hebreos 11:1. Y es conocido. Y sabemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está en el Nuevo Testamento, pero nosotros estamos hablando en el Antiguo Testamento. Un hombre, hermanos, que él sabía que aunque no lo viera, que aunque todavía no estuviera hecho, esa promesa y la voluntad de Dios tenía que hacerse. ¿Por qué? Porque era un libertador para Israel, hermano. Entonces, hermano, él sabía y tenía definido lo que significaba fe. Y bueno, hermanos, algo hermoso que podemos ver, dice, y nos enseñe qué hayamos de hacer con el niño. ¿Qué hizo este varón, hermano? Pidió dirección. No se aventó de que así ya vamos a tener un hijo y pues ahora ya nos dijiste que nada de vino, que no pase la navaja, o sea, le dio indicaciones específicas, pero yo creo que más allá de estas palabras, él le pidió dirección. Dinos, si va a ser un libertador de Israel, tiene que ser preparado diferente. Sí está consagrado a ti, pero ¿cómo lo tenemos que instruir? ¿Qué le tenemos que enseñar? Ellos tenían bases, eran temerosos, eran piadosos, tenían esa comunión con Dios, pero para ser un libertador, Dios lo iba a hacer, pero como papás pidieron esa dirección, hermano. Entonces, ellos, hermano, definitivamente su fe fue probada y pasaron la prueba, hermanos. Entonces, hermano, lo primero que podemos ver aquí es que ellos obedecieron sin dudar a Dios. Obedecieron, hermano. Empezaron a prepararse para cuando llegara el niño, hermanos. Y sabe algo hermoso, hermano, que como Dios escogió a ese matrimonio y no se equivocó, hermanos, en la actualidad Él nos escogió a cada uno de nosotros, hermano, y tampoco se equivocó con ninguno de nosotros, hermano. Ellos sabían, hermano, él sabía que ese matrimonio, sin decir que no, iba a ser su voluntad. Él sabía, hermanos, que ese matrimonio tenía la capacidad. Y bueno, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos listos para poder responder a Dios en cualquier momento con esa fe con la que los padres de Sansón tuvieron sin titubear, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos estamos preparados para servirle a Dios todos los días? En cualquier momento, hermano. No importando cuánto tiempo tardará la promesa, hermano. Yo creo que ellos no escogieron un día específico. Señor, hoy ven a visitarme. Señor, que sea hoy. No, el Señor llegó de repente, habla a esta mujer, ella escucha, ella cree, ella es obediente, se lo comparte a su esposo. O sea, ellos no estaban esperando, hermanos, así como que un tiempo específico. Ellos sabían que su Dios estaba vivo y que en cualquier momento podía visitarles a ellos o a cualquier persona. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos dice, ya no son esclavos? El pecado ya yo he pagado. No tienen por qué estar tristes. O sea, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado en las prédicas y cuántas veces estamos preparados para creerle y seguir nuestra vida creyendo en aquel que ya nos hizo libres, creyendo en aquel que ya nos dio libertad, que ya pagó, hermanos? Creo que muchas veces, hermano, no estamos en la postura de este matrimonio. Y bueno, nada más para confirmar, hermanos, Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, esta palabra nos dice, hermano, ya no somos esclavos y ahora somos hijos, por medio de Cristo. ¿Y cuántas veces entonces volvemos siempre a lo mismo? ¿Cuántas veces se nos da liberación? ¿Cuántas veces se nos da administración? ¿Y cuántas veces le creemos a Dios? ¿Y cuántas veces volvemos a estar en la misma postura? Entonces no tenemos esa fe de creer y de estar seguros
que Él ya nos dio esa salvación. En Romanos 8:28, hermano, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito, hermano. Usted y yo tengo la certeza que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Muestra de ello, hermano, es que estamos aquí, que nos esforzamos, que seguimos adelante, que caemos, nos levantamos. Pero ¿cuántas veces, hermano, cuando nos pasan cosas malas, la fe mengua? Ay, y llega el desánimo, hermano. ¿Y cuántas veces, hermano, lo primero, lejos de agradecer y decirle a Dios, pues bueno, dime, te pido dirección para este tiempo malo? Lo primero que sale de nuestra boca es el reproche. ¿Por qué está pasando esto, Dios? ¿Por qué no llega la promesa, Dios? ¿Por qué tengo esta situación? Lejos de decirle, ok, Señor, pues ya la tengo, y ahora pues, ¿qué debo de hacer? ¿Y sabe por qué no lo hacemos, hermano? Porque no nos va a gustar escuchar las instrucciones que Dios tiene para que nosotros nos levantemos. Y esto, hermano, implica a que muramos a nuestra carne, a que seamos hijos valientes, a que seamos hijos con decisión, a que seamos hijos que no dudemos, que aceptemos el hecho, el tiempo difícil, pero que también con ello aceptemos que al final Dios tiene una salida para toda circunstancia, para toda situación, hermano. Y bueno, en las cosas buenas, hermanos, pues bueno, esas jamás las vamos a rechazar, ¿verdad? Jamás vamos a decirle, ay no, Señor, pues ¿por qué me diste esta bendición tan grande? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque estamos en nuestro confort, porque si es algo para mi beneficio, no voy a poder decirle que no, no voy a poder rechazarlo, pero si es algo que también es para mi beneficio, pero no es conforme a lo que yo quiero, pues no, Señor, va a implicar como que me incomode, pues es que esto no. Entonces, hermano, debemos siempre de pedir esa dirección. Y bueno, hermano, ¿por qué nos hace falta, hermanos, muchas veces la fe? Sabe que Dios quiere llevarnos a niveles altos, nos lo ha dicho. En este año, hermano, yo no sé cuántas veces Dios nos dijo que nos iba a llevar a niveles, que Él quería llevarnos a niveles diferentes. Está por concluirse el año, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente sí subimos, o sí estamos, o sí quisimos, o todavía no se acaba el año, hermano? Aún todavía podemos querer llegar a esos niveles, a esos estatutos que Dios quiere para sus hijos, hermanos. No escuché la prédica del domingo, pero la estaba viendo por el internet, hermanos, y decía algo el pastor así: ¿por qué está la iglesia pasando por situaciones diferentes, difíciles? Y el Señor claramente le contestó: porque ustedes me han pedido ser una iglesia diferente. Entonces, hermanos, si Él quiere llevarnos a niveles diferentes, vendrán situaciones más difíciles, pero con todo y esto, Él nos va a dar la salida. Entonces, hermanos, ¿pero qué pasa, hermano? Carecemos, bueno, ya le dije, carecemos de fe. Y hermano, sí, Señor, siempre le decimos, sí, Señor, sí te creo que lo harás, pero pues ¿cuándo? Ya te tardaste. ¿Y sabe qué implica eso? Que somos impacientes. No tenemos paciencia, hermano. Queremos que si hoy ore por esto, mañana o en la noche ya tenga la respuesta. Y no, hermanos, debemos de saber esperar en Dios. Señor, sí te creo que eres mi proveedor, sí te creo que en la escasez tú me vas a alimentar, pero ¿sabes? Pues como que sí tengo que trabajar más, como que sí tengo que echar unas horas extras, porque pues es que siento que no me alcanza. Hermanos, carecemos de fe en la palabra cuando Dios dice que Él es nuestro proveedor. Tan corto, Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando tenemos escasez y nos falta, lejos de poner la dirección, de pedir la dirección en Dios y de esperar en Él, no, ponemos nuestra mirada en el trabajo. Y se nos ha dicho muchas veces. También, hermano, porque somos débiles espiritualmente. Llegan las circunstancias y lo primero, hace rato lo mencionaba, es el reproche a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿O por qué yo siempre con esta situación? ¿O por qué no salgo de esto y ya otra vez tengo esta situación?
Llega la tentación del pecado, hermanos, y lejos de darle la vuelta, estamos ahí esperando a que nos seduzca. ¿Y sabe por qué? Porque somos débiles espiritualmente. Llegan las amistades del mundo y ¿qué pasa? Vámonos. Pues bueno, total, no pasa nada. Mientras no tome, no fume, pues no pasa nada. Pero hermanos, sí pasa. Llega el desánimo y ¿qué le decimos? Ándale, pásale. Ya me desanimé, pues desamíname más. Lejos de cerrarle la puerta y decirle no. Somos débiles, hermanos. Llega la exhortación, hermano, ¿y qué pasa? Aún sabiendo que es para nuestro bien, no la aceptamos, nos enojamos. ¿Y por qué, hermano? Porque somos débiles, porque no estamos en el nivel que Dios quiere que cuando llegue la circunstancia, tomes esa postura de hijo, le creas y digas no, o le creas está bien, pues sí, tuve la culpa. No he visto la prédica del pastor Alberto, pero también habló de la culpa. No sabemos aceptar nosotros mismos, siempre nos escudamos. Y bueno, hermano, algo que es muy visible, ponemos nuestros ojos y nuestras opciones en todo antes que en Dios. Ponemos nuestra vida a todo antes que a Dios. ¿Por qué? ¿Tenemos que ir a la iglesia? No, estoy cansado. Tengo que trabajar mañana temprano. No tengo ganas hoy. Y bueno, hermano, lo único que estamos haciendo es poner pretextos. ¿Por qué? Porque si dice Dios, vengan a mí todos los que estén cansados, que yo os haré descansar. Si dice que su presencia se pasea en nosotros y Él renueva fuerzas, nos quedamos allá. Señor, es que esta persona me lastimó mucho. No puedo perdonarla. ¿Mi orgullo? No, Señor, que Él me pida perdón, que Él cambie, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie. ¿Y sabe, hermano? Esa postura no es buena delante de Dios. Y más, siempre tenemos esa idea del mundo, ¿no? Si me la hizo, pues ahora me la va a pagar. El afán, hermanos, se nos ha hablado mucho. Y si no lo hago hoy, pues mañana se me va a acumular. Y mañana ya tengo más cargas, no, mejor no voy a la iglesia para apurarme. Hermano, ¿cuántas veces se nos ha dicho, hace poquito la pastora nos predicó que la palabra, tenemos que leer la palabra. La palabra nos conforta. ¿Y sabe lo primero que se nos viene a nuestra mente, a nuestro cuerpo? Sueño. Ay, mejor mañana. Ya leí un versículo. ¿Por qué? Porque la palabra confronta, hermanos. Porque en la palabra te va a decir lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se tiene una situación y abre la Biblia y inmediatamente la respuesta de Dios, no, esta no es, y le damos la vuelta. ¿Sabe qué? No estamos atendiendo a la voz de Dios. Y bueno, hermanos, orar y ayunar es algo muy difícil. Pues mañana, pues cuando se haga el llamado, pues cuando sea en toda la iglesia. No, hermano, la comunión con Dios es personal, es diaria. Si usted ora, si usted ayuna, si yo leo la palabra, si lloro, si yo ayuno, tengo esa comunión abierta con Dios. Pero si no lo hago, hermano, déjeme decirle que primero entonces estoy anteponiendo las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Y bueno, hermanos, pues eso es vivir en nuestro confort. Muchas veces, hermano, esta otra visualización que pude ver, pedir dirección de Dios. Y esta parte es muy importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque muchas veces hacemos lo que consideramos que va a estar bien, a nuestro parecer, a lo que no me mueva de mi comodidad, a lo que no me mueva de mi bienestar propio. Pero sabe, hermano, pedirle la dirección a Dios muchas veces no nos va a gustar lo que Él nos va a contestar. ¿Por qué, hermanos? Porque si Él te dice, a ver, Guadalupe, ya no hagas esto, sujétate a tu esposo, ejemplo. Ay, Señor, pero es que mira qué hombre me diste. No, tú lo escogiste, tú decidiste casarte con él. No te va a gustar, ¿por qué? Porque estás mal acostumbrada y estás de rebelde. Y eso no me le va a parecer a mi carne, porque pues es que no.
pero cuando uno tiene la comunión con Dios y se nos ha hablado ya en estos meses pasados que nos dieron los estudios, hermano, podemos entender que lejos de ser una carga, que cree, sí es una bendición. Guardar silencio, sujetarse, sí es una bendición. Y bueno, hermano, otra cosa, Señor, te quiero servir, ¿qué debo de hacer? Siempre tenemos el corazón dispuesto, Señor, quiero servirte. Es que el pastor no me deja servirte, es que los hermanos, es que no me... Yo quiero servirte, ¿ok? ¿Y qué le dice Dios? Cumple mis mandamientos. Y ahí es cuando empezamos. ¡Ay! Y no es que el pastor sea brujo, no, el Señor le ha dado discernimiento al pastor. A ver, hermano, está en esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa, hermano? Ahí es cuando empezamos a menguar. Y solo son 10 mandamientos. Imagínense si nos hubiera dado 100. Si con 10 no podemos. Entonces, hermanos, Señor, ¿qué debo de hacer? Mira, no me alcanza mi economía. ¿Ok? El Señor nos dice, ¿ya diezmaste esta semana, este mes, esta quincena? ¿Ya me diste lo que me pertenece? ¿Te congregas? ¿Buscas de mi presencia? ¿Estás trabajando en algún ministerio? Pero Señor, si lo que quiero es tiempo para trabajar, si es posible 2 trabajos, entonces no me preguntes por qué no me alcanza, por qué no te alcanza tu economía. Señor, ¿por qué me va mal si voy a tu casa, si me congrego, si te sirvo? Ok. ¿Ya dejaste de hacer las cosas malas que haces en lo oculto? ¿Ya dejaste de robar? ¿Ya dejaste de mentir? ¿Ya dejaste de decirle bueno a lo malo? ¿Ya te sujetas con amor a tu esposo, a tu esposa? ¿Obedeces a tus padres? Hoy, Señor, ¿por qué no entiendo muchas cosas cuando hablas a través de las prédicas? Dame dirección, discernimiento, entendimiento. Ok, ¿lees mi palabra? ¿Conoces los conceptos que yo dejé escritos? ¿Sabes qué significan? Porque todo lo que yo dejé escrito es el manual para mis hijos. ¿No entiendes? Porque no estudias, porque no lees. ¿Cuestionas las prédicas? Porque ni siquiera sabes que lo que ahorita mismo te estoy hablando está escrito, porque no traemos nuestra Biblia. Nos hemos acostumbrado, sí, nos lo proyectan, pero hermano, allá en casa no tenemos un proyector, allá en casa no está multimedia donde le pone ahí y sale el versículo. Allá realmente sí abrimos nuestra Biblia, sí conocemos lo que Dios nos habla. ¿Qué tal si yo les estoy mintiendo? Muchas veces nos dicen, y sí, yo anoto, y cuando estoy no trabajando estoy anotando y veo, y pues ahí tengo la Biblia y lo veo. Y otras cosas que no entiendo voy y las busco. Hermano, ¿trae libreta para anotar? ¿Trae libreta para anotar qué versículos estamos leyendo? Algo bien bonito que podía ver el domingo en lo que estábamos preparando el talento, que mi hermana Alma le decía a los niños terminando la clase. ¿Cuántos versículos la hermana habló hoy, la maestra habló hoy? Y los niños, 5, 6, porque los estaban anotando. Nosotros somos adultos, a ellos se les está instruyendo, hermano. Y las maestras piden la dirección para instruir a los niños. Nosotros somos adultos. Si venimos a la casa de Dios, hermano, nada más así como que para que me vean que ya llegué, y ya escuché la palabra, pero ¿qué cree, hermano? De todo lo que yo estoy hablando, se nos queda bien poquito grabado. Hay veces que yo les pregunto, ¿de qué se trató la prédica cuando no estoy? ¿De qué se trató? Así como que, ¿es en serio? Si acabas de salir de la iglesia. Entonces, hermano, Dios nos pide que seamos esos alumnos. Él es el maestro, nosotros somos los alumnos. Cárguese su libreta, cárguese su Biblia, anote las dudas, no sé, ¿qué tal si de verdad es algo, una mentira lo que les estoy diciendo y ustedes sí me están escuchando, otros están durmiendo, otros no me están poniendo atención? Y bueno, hermano, dice el Señor que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Señor, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué mi matrimonio no se arregla? ¿Por qué siempre caigo fácilmente en el desánimo? ¿Por qué peco con facilidad? ¿Por qué estoy amargada? ¿Por qué las cosas no mejoran? Señor, dame dirección, ¿ok? Y Dios nos da una respuesta muy clara. ¿Buscas las cosas del mundo o buscas mis cosas?
Y pues lo sabemos todo que en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué estoy pasando por todo esto, hermano? Porque nuestra carne no está en las cosas espirituales, están en las cosas del mundo. Y como tal, las cosas del mundo no provienen de Dios, pues vamos a estar en situaciones difíciles. Y bueno, hermano, la oración es elevar el alma a Dios. Ayer que veníamos a la oración con mis hermanas, no necesitamos ser una gran cantidad porque Dios se manifiesta con poder, hermano. Al nosotros orar, al nosotros doblar rodillas o aún haciendo el quehacer o estar en ese tiempo con Dios, hermano, nuestra alma automáticamente se conecta con Dios. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué estamos así como que, ay, Señor, y no dejo de llorar? Porque Dios y su presencia desciende, hermano. Me gustó esta frase, la oración es elevar el alma a Dios. Pero ¿qué implica, hermanos? ¿Qué implica todo esto que les estoy hablando? Es sacrificios. Si nosotros queremos tener fe, si queremos tener la fe que Dios busca en cada uno de nosotros, esto va a implicar sacrificios. Ejemplos, hermano, y pues a lo mejor me escucho repetitiva. Estoy muy triste. ¿Qué te dice el Señor? Cambia tu tristeza en gozo. No tengo economía. No te preocupes, yo mandaré cuervos a alimentarte. No tengo fuerzas. Yo te doy fuerzas como el búfalo. No puedo perdonar. Entonces, no me amas porque yo soy amor. No llega la respuesta de mi petición. Todo tiene su tiempo. El Señor sabe qué nos pide, hermanos, en esta noche. Vivir cada día como si ya tuvieras lo que le pediste a Dios en oración. No lo tienes, no lo estás viendo. Tienes la tristeza dentro de ti. Vive como si estuvieras contento, como si estuvieras alegre. Señor, es que esta persona me hizo mucho daño. Perdónala. ¿Me amas a mí? Es muy fácil perdonarlo. No llega la respuesta. Espera, todo tiene su tiempo. No seas apresurada, sé paciente. Y hermanos, Dios en su palabra nos dice que Él quiere vernos felices, que sus pensamientos siempre van a ser de bien y no de mal para sus hijos. Pero a nosotros, hermano, nos cuesta mucho trabajo contestarle como Manoah lo hizo. Ok, Señor, está la situación, pues ven y enséñame cómo debo de hacerlo. No lo tengo en este momento, pero estoy segura de que ya me lo diste. Sin reprocharle, sin decirle, pues, algo, sino solamente decirle, dame dirección. Cuando llegue, cuando tú lo tengas decidido, no cuando yo lo quiera, porque cuando yo lo quiero, pues no va a ser bien. Implica morir a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, a nuestro orgullo, a nuestra confianza en el dinero, a nuestra arrogancia, a nuestra altivez y a sobre todo, hermano, reconocer que dependemos totalmente, hermanos, totalmente de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Y mientras no aceptemos, hermanos, que nuestra fe es una fe débil, nosotros no podremos, hermano, salir de este bache en el que caemos, porque nuestros ojos seguirán puestos en el mundo, en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, hermano. ¿Sabe? Volver a las sendas antiguas es una tarea que yo tengo, con situaciones que yo misma solita me involucré. Y Dios me dijo, vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a creer que yo lo haré nuevamente. Y mire todo lo que me dijo, hermanos. Anoche que estaba con esta listita, le dije, ya no sé cómo eran las sendas antiguas. Ya creo que se me olvidaron muchas cosas. Dime cómo eran esas sendas antiguas. Y me dijo, vuelve a buscarme como lo hacías al principio. Vuelve a tener la convicción en tu corazón que estoy contigo
y que yo te ayudaré. Vuelve a mis brazos para reconfortarte. Vuelve tu corazón al mío. Vuelve tus ojos a los míos. Vuelve a entonar las alabanzas día y noche con esa voz hermosa que deleitaba mi corazón. Vuelve a confiar que aunque no lo veías, tú sabías que yo lo iba a hacer. Vuelve a abrirme tu corazón y yo poder entrar en él nuevamente. Vuelve a sonreír como cuando nos conocimos y te traje a mi presencia con lazos de amor. Vuelve a disfrutar conmigo todo momento, aunque no iban las cosas bien, eras feliz. Vuelve a permitirme ser tu amigo. Vuelve a confiar en mí, que cuando me entregabas todo, tú tenías la certeza de que yo lo iba a solucionar. Vuelve a la habitación secreta que tú y yo tenemos, porque aunque tú no has venido muy seguido, yo todos los días te espero para platicar. Vuelve, que yo te espero para decir que te amo con amor eterno. Esas eran las sendas antiguas mías, no sé las de usted, hermano. Y me hizo recordar muchas cosas, hermano, que cada uno sabemos en qué situación llegamos. Y no sabíamos cómo íbamos a salir de eso, pero algo nos hizo creer que sí íbamos a salir de eso. ¿Y cómo era nuestro día a día? Era como los recién casados, todo amor, aunque las cosas no estaban bien, pero teníamos paz. Bueno, yo tenía paz, era feliz. Y bueno, hermanos, el matrimonio de los padres de Sansón es un ejemplo, hermanos. Un ejemplo que Dios hoy nos invita esta noche a ponerlo en práctica. Y no solo en esta noche, hermano. Todos los días que Dios nos permita estar en este mundo. Hace rato les decía, yo no sé si el día de mañana vamos a amanecer. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando volvamos a poner todas las cosas en Dios, no va a ser necesario pedirle nada a Dios, porque Él conocerá las peticiones de nuestro corazón y su palabra dice que Él las pondrá por añadidura. Y bueno, hermano, estoy por terminar. Quiero resaltar estos datos solamente, hermano. Fíjese, no sabemos, o la Biblia no nos dice con exactitud cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que naciera Sansón. Dios le da la palabra a ellos, pero no sabemos si en un año nació el bebé, si pasó 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no lo dice, hermanos. ¿Qué formó en ellos? Ellos tenían la certeza de que el niño iba a llegar. Formó en ellos paciencia, virtud que muchos nos falta. ¿Qué tuvo que hacer Manoa y su esposa para que llegara a esta promesa? Tuvo que trabajar, tuvo que haber intimidad para que el niño fuese engendrado. Tiene que haber obras, tiene que haber trabajo en nosotros para que esas promesas, hermano, se lleven a cabo. No es sentarnos y esperar, sí, el Señor ya me lo dijo, no. En ellos tuvo que haber intimidad como esposos para que ese bebé llegara, hermanos. Y mientras llegaba, yo me imagino, y si pasaron 10 años y no llegaba, pues, ¿qué hacían? ¿Sabe? Ellos, día a día, se dedicaban a prepararse porque ellos tenían la certeza que el niño llegaría. Y así hubiesen transcurrido mucho tiempo, ellos se preparaban. No estaban de ociosos, no estaban esperando, pues, este mes ya quedaste embarazada. No, que a lo mejor hubo una respuesta que le dijo, no, ok, seguimos trabajando y seguimos esperando. ¿Qué tenemos que hacer más para instruir al niño? Entonces, hermanos, fíjese, tuvo que haber algo que hacer y no solamente estar esperando. Y hermano, muchas veces seguimos en esa postura en la que yo ya he comprendido y ya en mi boca le he dicho a Dios, no me permitas decir, es que tú no me hablas, es que Dios no habla. Eso es mentira del diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sí nos habla. Dios, si usted abre su Biblia, aquí está la voz de Dios.
Más adelante en el capítulo 3, hermanos, dice que Dios mismo fue el que se le presentó a la esposa de Manoah, donde le dijo, fue en el 13:11, y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Cuando yo leí esta parte la primera vez, hermanos, yo dije, es Dios el que se les presentó, no fue un ángel, porque él se presenta siempre como, yo soy el que soy. Y yo dije, órale, y seguí leyendo, ¿no? Y más adelante en el 18, hermanos, le dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y me recordó el Señor que en Isaías 9:6 le dice, y se llamará su nombre admirable. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se les presentó a este matrimonio, no fue un ángel. Entonces, hermano, ¿por qué entonces nosotros decimos que Dios no habla? Si Él dejó, dice su palabra, que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, quitemos de nuestra boca el decir es que Dios no me habla. ¿Lo quieres oír audiblemente? Entonces atiende a lo que te va a pedir, porque Dios sí nos habla, hermano. Y muchas veces lo que ya hablamos no nos va a gustar lo que Él nos dirá. Y bueno, ¿por qué no sabemos escuchar la voz de Dios? Porque no leemos su palabra, porque no estamos cimentados en su palabra, porque no quiero escuchar lo que a mí no me conviene o lo que me saca de mi confort. Por eso no escucho la voz de Dios, hermano. Y bueno, nosotros no tenemos esto, una vez se lo compartí al pastor y al Señor me lo recordaba anoche. Nosotros, hermano, no tenemos fe en nosotros mismos. Y muchas veces decimos, es que nunca voy a poder salir de esta situación. Y el día que Dios me dijo, no me digas que no puedes, porque yo te he dotado con armas. Yo te he dicho que tienes dominio propio, yo te he dicho que ya no eres esclavo, yo te he dicho que eres fuerte, que eres más que vencedor, yo te lo he dicho. Pero ¿sabes? No me has creído. Y sobre todo, ¿qué crees? No quieres. No es que no podamos, es que no queremos. No queremos caminar conforme los estatutos que Dios diseñó tan perfectamente para nosotros. Por eso estamos tristes, por eso estamos en escasez, por eso dependemos más del dinero, por eso no venimos a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra fe está puesta en cosas del mundo y no en cosas de Dios. Y como me excuso en el que no puedo, pues esperaré a que Dios lo haga. No, hoy el Señor, así como me habló, y cuando Dios te confronta, no te habla con amor, así apapachándote, te lo dice con esa postura de padre. Cuando usted regaña a sus hijos, no está de que, ay, mi chiquito, ven, te voy a regañar. No, o sea, le habla a uno fuerte y uno se enoja o se exalta tal vez. Así es Dios, hermano, y no porque no me ame, sino porque Él me tiene que hablar de una manera para que yo pueda entender, y a Él le molesta que le digamos, no puedo. Mejor sé sincero y dile, no quiero. Y creo que eso a Dios lo va a hacer enojar menos, por lo menos en mi caso, hermanos. Y bueno, hermano, algo que es asombrante, y con esto estoy terminando, hermanos. Nosotros no tenemos esa fe en nosotros mismos de poder tener la fe que Dios nos pide. Pero ¿sabe quién sí tiene esa certeza y esa fe de que su sacrificio no fue en vano? Nuestro Señor Jesucristo. Él no dudó, hermanos, en ir a esa cruz para pagar algo que a Él, pues no tenía ni por qué pagarlo, hermano. Él no dudó, hermanos, en que a hoy que está sentado a la diestra del Padre, aunque nos equivocamos, Él siga abogando delante del Padre por nosotros. Porque Él sí cree en nosotros. ¿Y sabe por qué sí cree en nosotros?
porque Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. Él es perfecto. Él sí sabe que nosotros sí vamos a poder. Hoy el Señor, hermano, quiere buscar esa fe en aquellos. Hoy quiere dar esa fe en aquellos que sí puedan creer que sí podrán. Que el perseverar